buenas, atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos, soy Dani y vamos con un nuevo informativo colchonero, episodio número 20 hoy. Antes de nada, feliz Navidad, felices fiestas a todos. Este va a ser el último vídeo antes de Nochebuena y antes del día de Navidad, del día 25. Así que eso, desearos unas felices fiestas, que las paséis con los seres queridos y nada, a divertirse también con la familia y con los amigos. Por aclarar un poco, estoy grabando este vídeo el domingo 22 de diciembre a las 8:43 de la tarde. Lo digo porque tenemos planeado subirlo el lunes 23 de diciembre a las 12 del mediodía, más o menos. Así que lo digo por si hay alguna información que haya salido en este tiempo, en estas horas, que no se haya incluido en el vídeo, es por eso, porque tenemos ahí ese desfase de tiempo, pero no podíamos grabar mañana y queríamos traeros este vídeo justo antes, el último antes de las fiestas. Así que nada, vamos a este informativo colchonero en el que vamos a repasar alguna cosilla curiosa también de la victoriaza que nos llevamos en Montjuic, ese Barça 1 Atlético de Madrid 2, que por cierto, si no habéis visto el vídeo del análisis, pues lo dejaremos en una tarjetita aquí arriba. Vamos a ver más detalles del partido, del post partido incluso. Vamos a incluso repasar la información sobre la lesión de Jiménez, que parece que hay cierto optimismo en el club. También vamos a hablar de fichajes y de rumores de fichajes ya para este mercado de invierno y para el mercado próximo de verano. Hay que hablar de Clément Lenglet, que lo está haciendo muy bien esta temporada en el Atlético de Madrid, y eso ya pues se ha creado cierto debate dentro del club de pensar si, bueno, fichar definitivamente a Lenglet, ahora lo comentaremos. También el Atleti va a trabajar mucho en las salidas, se habla de Reinildo, se habla de Thomas Lemar, jugadores que no están contando para nada en este tramo tan bueno del Atlético de Madrid. Y fichajes, porque el Atleti parece, o por lo menos Simeone quiere a un pivote, quiere a un centrocampista y ha pedido a Alan Varela, centrocampista argentino del Porto. Su historia ya con este futbolista viene de lejos, así que vamos a repasar todo lo que ha ocurrido en ese tiempo, lo que han hablado, bueno, sobre todo ha sido un artículo de Relevo que ha informado sobre este tema, así como de la salida de Andrea Berta, que llevamos comentando esto ya desde hace varios informativos colchoneros, pero cada día que pasa parece más cercana esa salida del italiano de la dirección deportiva del Atlético de Madrid. De hecho, comentan ya que el 31 de diciembre dejará de pertenecer al Atlético de Madrid. Así que nada, de esto y de otras muchas cosas más vamos a hablar en este episodio número 20 del informativo colchonero. Empezamos. Bueno, vamos a repasar un poquillo algunos datos de ese partidazo ante el Fútbol Club Barcelona. Lo primero, bueno, aquí vemos las imágenes después de la victoria. Luis Suárez, pues la verdad es que invitó a la cena a todos los jugadores del Atlético de Madrid a través de su restaurante para celebrar esa victoria ante el FC Barcelona. Se enfrentaban dos de sus ex equipos, los dos ex equipos suyos en España, y la verdad es que, bueno, así celebraban los futbolistas del Atlético de Madrid con la cena del restaurante de Luis Suárez. Una bonita imagen también que creo que habla mucho del compromiso que adquirió Luis Suárez ya en su etapa en el Atlético de Madrid, a pesar de que duró solo 2 temporadas, pero creo que le guarda gran cariño al Atlético de Madrid. Por poner una estadística también que creo que es bastante llamativa y que explican no solo la victoria ante el Barça, sino varias victorias y varios, bueno, empates incluso que se ha podido llevar el Atlético de Madrid esta temporada, ya son 13 goles. 13 los que ha hecho el Atlético de Madrid en el descuento. El de Coque contra el Girona, el de Correa contra el Athletic, el de Julián Álvarez contra el Valencia, el de Jiménez contra el Leipzig, el de Julián Álvarez contra el Celta, el de Correa contra el Real Madrid, el de Sorloz contra el Leganés, el de Correa contra el PSG, el de Sorloz contra el Valladolid, un gol en propia puerta ante el Cacereño, otro de Julián Álvarez también ante el Cacereño, el de Griezmann ante el Sevilla y el del sábado de Sorloz frente al FC Barcelona. La verdad es que este dato no es casualidad. Meter 13 goles en los minutos de descuento no es para nada una casualidad. Esto habla de la gran capacidad física que tiene el equipo para aguantar hasta el final, con posibilidades de llevarse los 3 puntos. También habla de la concentración que tienen todos los jugadores que están sobre el césped y hablan del compromiso que tienen los suplentes y de lo mucho que está acertando Simeone con los cambios en los partidos. Bueno, muchos de los jugadores que he nombrado eran jugadores que salían del banquillo para sumar y la verdad es que están sumando mucho los suplentes, así que yo creo que estamos de enhorabuena en esta gran racha ya de 12 partidos seguidos que lleva ganando el Atlético de Madrid. Otra curiosidad, bueno, más que curiosidad, esto es información un poco más seria, porque quizás la fiesta no fue redonda del todo de la victoria ante el Barça porque Jiménez sufrió una lesión muscular. Sin embargo,
hay que tranquilizar también porque, según ha informado Enas Picu Díaz y también ha confirmado en Mundo Deportivo Javi Gómara, hay optimismo dentro del club con la lesión muscular de José María Jiménez. No es tan grave como podría parecer en un principio e incluso dan como fecha de regreso ya el partido ante Osasuna, que es la próxima jornada de Liga. Es verdad que antes hay un partido de Copa del Rey ante el Marbella. Se supone que ese partido podrían jugarlo bastantes suplentes. No entraría ahí quizás José María Jiménez, pero sí que la lesión no es tanto como parecía y que ya para el próximo partido ante Osasuna en Liga podrá estar el uruguayo. Así que grandísima noticia para todos los atléticos, por lo tanto se espera que Jiménez esté disponible para la Champions League, que recordemos, vuelve ya en enero la competición europea para el Atlético de Madrid. Ya sabemos que hay Copa, que hay Liga, pero ya en enero pues es el partido ante el Bayer Leverkusen, que es el próximo rival del Atleti, que vamos a repasar su resultado de este último fin de semana, porque ganó 5-1 al Friburgo. Bayer Leverkusen 5, Friburgo 1, los goles del Leverkusen los hicieron Patrick Schick con un hat-trick, 3 goles de... No, perdón, metió 4 goles de los 5 los metió Patrick Schick, el hombre que vemos en pantalla, y el otro gol lo hizo Florian Wirtz, jugadorazo, el alemán. No ha jugado esta jornada el Red Bull Salzburgo, de hecho, según he mirado el calendario, no juega ya hasta enero hasta el partido ante el Real Madrid en Champions, así que no sé muy bien cómo va el calendario allí, pero el único equipo rival que ya le queda al Atleti de los dos que ha jugado ha sido el Bayer Leverkusen y se presupone que va a ser un partido muy muy difícil para el Atlético de Madrid, pero oye, tal y como está ahora mismo el equipo, yo creo que podemos ganarle a cualquiera. Uno de los jugadores que más está sorprendiendo, creo, esta temporada es Clément Lenglet. En el análisis que hicimos el sábado después del partido, es verdad que criticamos ciertamente, más que una crítica fue por ponerle la pega al partido defensivamente del Atlético de Madrid, que viendo también repeticiones es bastante bueno en ciertos momentos el partido a nivel defensivo, pero la pega que poníamos era esa banda izquierda formada por Lenglet y por Javi Galán, porque cada vez que cogía el balón Rafinha, sobre todo en la primera parte, pues había cierto peligro el que generaba ahí el brasileño, y la verdad es que quizás ahí Lenglet no nos convenció tanto, pero sí que es verdad que en la defensa del área, propiamente dicha, para defender centros, lo hizo muy bien el francés y lo está haciendo muy bien toda la temporada. Claro, este rendimiento, pues quizás sorprende tanto incluso dentro del club, aunque si le ficharon o si consiguieron sucesión sería por algo, porque esperarían este nivel. Repito, es una cesión, está cedido, a final de temporada volvería al FC Barcelona, no tiene opción de compra el Atlético de Madrid, pero, según informa en Marca Isaac Suárez, ya existen voces dentro del club, dentro del Atlético de Madrid, que abogan por intentar su fichaje, intentar el traspaso ya de Clément Lenglet cuando acabe esta cesión, aunque es verdad que aún no se han producido conversaciones oficiales con el FC Barcelona para tratar este tema, para tratar el futuro de Lenglet. Sí que es una opción que tiene el club sobre la mesa, pero al no existir esa opción de compra que comentaba antes, va a resultar un poco más complicado que si hubiera una opción de compra por el futbolista. Así que noticia importante, el Atleti se plantearía ya fichar traspasado a Clément Lenglet. Hay que decir que también llegó en una situación ventajosa al Atlético de Madrid, pero sigue cobrando bastante, y bastante es mucho. Creo que llegué a leer 17 millones, no sé si con la renovación última que hizo el FC Barcelona de ampliarle un año, pues se bajó el sueldo, creo que sí, pero seguiría siendo mucho salario, así que si finalmente Lenglet ficha por el Atleti, yo creo que tendría que bajarse mucho su sueldo. Es verdad y entiendo que este tipo de movimientos se tendrían que estudiar más a fondo a final de temporada, porque si ahora fichas al Lenglet en este mercado de invierno y luego baja mucho el rendimiento, pues al final tienes que comértelo, pero bueno, la verdad es que se lo está ganando el propio Lenglet y ya veremos a ver si finalmente se hace con él el Atlético de Madrid o no, porque también se está revalorizando y esto puede atraer a otros rivales en su compra. Pero lo que está claro es que el Atlético de Madrid va a buscar fichar centrales. De hecho, hoy en relevo, Mateo Moreto ha explicado en un artículo que de cara al mercado de verano próximo, de cara a junio, el Atlético de Madrid va a fichar casi con total seguridad por lo menos a un central. El club ya estaría trabajando en ello y estaría creando una lista corta de futbolistas en la que centrarse a partir del mes de abril. Esto sería ya mirando al mercado de invierno. Creo que en defensa parece, por esta información, que el Atleti seguirá confiando en lo que tiene, en Jiménez, en Lenormand, en Lenglet, en Witsel, en Azpilicueta incluso. Así que bueno, ya veremos qué fichajes llegan, pero parece que van a llegar centrales ya en el próximo mercado de verano. De hecho, en ese artículo que comento de Mateo Moreto en relevo también habla de Thomas Lemar. Y es que, además de estas posibles llegadas en la defensa, y ahora hablaremos también del posible fichaje en el centro del campo,
el Atleti está trabajando mucho en las salidas, en arreglar salidas de futbolistas que no cuentan para nada. De hecho, el futbolista, según Mateo Moreto, en el que más están trabajando su salida es la de Tomás Lemar, porque tiene un salario muy alto y también ha perdido muchísima fuerza en el Atlético de Madrid. A mí este movimiento me parece bastante claro. Un Lemar que apenas ha disputado algunos minutos en Copa, después de su larga lesión recayó en otra lesión muscular. En Liga creo que de hecho no ha llegado a debutar esta temporada. No cuenta para nada, cobra mucho, el equipo está volando sin él. Yo creo que sería un buen movimiento para el Atlético de Madrid ya dejar salir a Tomás Lemar, que lleva muchísimos años en el club y que nunca ha terminado de explotar como quizás esperaba. No explica Mateo en este artículo cómo se resolvería esta salida si se da. Quizás es que veo complicado que llegue algún club interesado en Lemar, por lo visto estas últimas temporadas, pero oye, quizás hay algún equipo francés, por poner un ejemplo, porque es de lo que más se habla siempre que se rumorea con la salida de Lemar, que pueda llegar a estar interesado, o incluso, no sé si una salida en forma de cesión. Una rescisión de contrato tampoco la vería demasiado descabellada, tal y como está la situación, pero lo obvio es que el Atlético de Madrid tiene que trabajar en dar salida a Tomás Lemar, como también parece que puede dejar la puerta muy abierta a Reinildo, otro futbolista que puede salir del Atlético de Madrid. En este caso la información es de Walter Zimmerman en Mundo Deportivo. Comenta que Reinildo, tras haber jugado solo 45 minutos de los 630 minutos últimos que ha disputado el Atlético de Madrid, después del último varón de selecciones, solo jugó la segunda parte ante el Valladolid en Zorrilla, lo ha convertido esta situación en uno de los jugadores con más opciones de salir del Atlético de Madrid en el mercado de invierno. Además, punto importante, siempre lo repetimos cuando hablamos de Reinildo, termina contrato en 2025. Claro, antes de dejar salir a Reinildo gratis, pues quizás intenta el Atlético de Madrid buscar un traspaso para ganar algo de dinero con esta operación. De hecho, según comentaba Mundo Deportivo en esta misma noticia, si Reinildo o se intenta la salida de Reinildo en este mercado de invierno, el Atlético de Madrid no va a ser tonto. Antes de la posible salida del mozambiqueño va a buscar otra opción en el lateral izquierdo para sustituirlo, para que, oye, por si acaso no encuentra a nadie en el mercado, pues Reinildo se queda y ya veremos a ver qué hace a final de temporada el club con él. Pero también me parece una opción que, de hecho, aquí en De Padres e Hijos hemos comentado en los últimos vídeos, incluso en análisis, cuando veíamos que Reinildo no jugaba absolutamente nada. Hemos hablado de, oye, en partidos tan exigentes defensivamente como por ejemplo el del sábado ante el FC Barcelona, tener a un Reinildo enchufado podría sumar mucho. Pero es que ni eso, no ha sumado ni un solo minuto ya desde antes de este partido. Y es una situación tan extraña que tanto Diego como yo ya hemos dicho que no nos extrañaría nada si Reinildo finalmente se va del Atlético de Madrid. No sin antes, como decía ese artículo de Mundo Deportivo, intentar buscar a un sustituto para el lateral izquierdo. Alguien que sí que se va a ir, parece, definitivamente del Atlético de Madrid, en este caso es Andrea Berta, actual director deportivo del club, pero según diversas informaciones ya tiene casi las maletas hechas, porque según informaba en Marca Isaac Suárez y David Medina, y era una información que también después añadía en Jugones Belén Sánchez, y también confirmaba Javi Gomara en Mundo Deportivo, para que veáis todos los medios que han hablado de este tema, ya desde hace unas semanas el Atlético de Madrid y Andrea Berta estarían negociando el finiquito del italiano. Su salida es inminente y este mercado de invierno ya va a ser sin a Andrea Berta como director deportivo. Belén Sánchez, que comentaba antes, añadía que Andrea Berta va a dejar el club el 31 de diciembre. Ya le ponen fecha para su salida, 31 de diciembre, después de casi llegar a ese acuerdo de rescisión con el club. Así que estamos viviendo los últimos días de Andrea Berta como director deportivo del Atlético de Madrid. Ya en anteriores episodios del informativo colchonero hemos hablado mucho de este tema. Incluso en el anterior teníais el casting que según relevo estaría llevando a cabo Carlos Bucero para encontrar al nuevo director deportivo del Atlético de Madrid. ¿Y por qué se da esta salida de Andrea Berta? Todos los medios señalan a Carlos Bucero como uno de los principales motivos, porque desde que llegó Carlos Bucero a la dirección deportiva, que es su superior, por así decirlo, el de Andrea Berta, pues el italiano no estaría cómodo con su situación, no tendría la misma importancia en el organigrama del club y habría decidido marcharse del Atlético de Madrid. Pero, en relevo, Lorena Gómez comenta que esto va más allá, ¿no? Esta salida de Andrea Berta también se explica en otros factores. Y lo explican en 3 nombres, los vemos en pantalla. Las llegadas de Marcos Paulo, Joao Félix y Vermiren al Atlético de Madrid, pues han mermado, según esta información, la confianza que tenía Simeone en Andrea Berta, sobre todo el fichaje de Vermiren.
El fichaje de Vermiren abrió una brecha casi incurable, comenta aquí el artículo de Relevo, ya que no era ni el futbolista ni la posición que había pedido Simeone, recordemos ya el año pasado, en el mercado de invierno de hace un año casi exacto. Simeone demandaba un 5 puro, un pivote puro, que incluso si tuviera experiencia en la liga, pues mejor. Vermiren, como ya sabemos, no es ni un 5 puro ni tenía experiencia en la liga española. Por cierto, un Vermiren que el pasado viernes disputó el Bayern Leipzig como titular. De este modo llegó a los 20 partidos jugados con el Leipzig y se producirá automáticamente el fichaje de Vermiren por el club alemán. Parece que dejará en torno a esos 20-25 millones de euros. En Alemania comentan que 25, aquí en España siguen insistiendo en que 20 millones de euros, pero lo dicho, Marcos Paulo, Joao Félix y Vermiren son tres de los fichajes que mermaron la confianza de Simeone en Andrea Berta, porque no había pedido a ninguno de estos tres futbolistas. De hecho, se ha demostrado que no han contado con muchos minutos con Simeone. Sí, Joao Félix, sí que Joao Félix cuando llegó, Simeone intentó encontrarle el acomodo en el club, pero pues la situación con el portugués, fijaos a dónde ha acabado. Lo dicho, lo de Vermiren ya está cerrado con el Leipzig y también es que el fichaje pues ha terminado siendo no un desastre, porque económicamente al final el Atlético de Madrid pues no sale perdiendo, pero sí que en cuanto llegó se veía que era un fichaje bastante extraño, e incluso, según insiste en Relevo Lorena González, antes de la llegada de Vermiren, Simeone ya había pedido a otro futbolista. Simeone pidió que se intentara el fichaje de Alan Varela, por aquel entonces centrocampista de Boca Juniors, pero no se hizo lo suficiente y finalmente fichó por el Porto por 12 millones de euros. Alan Varela era el favorito ya el año pasado de Simeone para llegar como el pivote que buscaba en el mercado de invierno. Y seguimos hablando de Alan Varela porque en ese mismo artículo de Relevo comentan que es el nombre que ha vuelto a poner encima de la mesa Simeone para este mercado de invierno de enero. Ya lo pidió el año pasado, lo ha vuelto a pedir en este mercado de invierno, a sabiendas de que la dificultad y el precio son más elevados ahora que hace unos meses, cuando fichó por el Porto, pero Alan Varela es el jugador elegido por Simeone para el pivote. No obstante, Andrea Berta, como director deportivo, apostaría por otros nombres como los que vemos a la derecha: Samu Costa, Luis Milla, Hjulman y Schouten. Son los 4 centrocampistas preferidos por Andrea Berta y Alan Varela es el preferido por Simeone. Pero claro, si Andrea Berta se va ya el 31 de diciembre, quizás ya no se encarga del tema del 5. En Relevo sí que decían que sí, que va a ser la última misión de Andrea Berta como director deportivo, encargarse del fichaje del pivote, pero no sé, si sale antes, veo complicado que Andrea Berta fiche a alguien. Así que no sé si el Atlético de Madrid finalmente intentará algún fichaje por un pivote para este mercado de invierno, pero Simeone quiere a Alan Varela, el centrocampista argentino del Porto. Hablando de Luis Milla, que lo vemos en pantalla, fue uno de los fichajes que más sonó para los últimos días del mercado del Atlético de Madrid, del mercado de verano. De hecho, bueno, él mismo ha hablado en diversas ocasiones y ha dicho que sí, que es verdad que el Atleti pudo estar interesado, pero que finalmente no salió adelante. Y claro, hay mucha gente que puede pensar que el Atleti lo va a volver a intentar por él en el mercado de invierno. Pues bien, el propio Luis Milla ha hablado en una entrevista para Marca y ha dicho, leo textualmente: bastante tenemos con pensar en el partido del sábado, en la situación que tenemos y sacarla adelante, como para pensar lo que va a pasar en enero. Estamos centrados en lo deportivo. Así que Luis Milla, que se abstrae de cualquier rumor de fichaje sobre él, y de hecho el presidente del Getafe, Ángel Torres, ha dicho: no vamos a tocar la portería, la defensa ni el medio campo, salvo que alguien pague cláusulas. Así que el fichaje de Luis Milla, por lo que dice el propio futbolista y por lo que dice el presidente Ángel Torres, no parecería hecho, ni mucho menos por el Atlético de Madrid. Veremos a ver cómo avanza la cosa. El Atlético busca pivote, parece ser, también busca centrales. Esto ya más de cara al mercado de verano, ya a partir de abril se pondrían a buscar nombres, pero vamos a hablar de un nombre que obviamente no es fácil, el fichaje de Marcus Rashford, pero quería traerlo en este informativo colchonero porque ya he visto a varias cuentas, a varios aficionados del Atlético de Madrid hablando de un posible fichaje del inglés. ¿Por qué? Porque él mismo, Rashford, ha comentado que pues ya es hora casi de dejar el Manchester United, de buscar un nuevo reto en su carrera futbolística. No está contando para nada esta temporada para el club inglés. De hecho, pues el nuevo entrenador del United, Rubén Amorim, lo ha dejado fuera de las últimas 3 convocatorias con el United. Claro, esto sumado a que Fabrizio Romano ha informado que Rashford sueña con jugar en España, pero que por el momento no hay nada confirmado con ningún club, pues ha hecho saltar las alarmas de qué club podría llevarse a Marcus Rashford.
También hay que decir que Sky Sports informa que el Barça, aunque es verdad que está interesado en Marcus Rashford, sería difícil para ellos por su actual situación con el límite salarial. Esto abre la puerta, quizás, del Atlético de Madrid, porque según ha informado, porque toda esta información llega desde Inglaterra, del medio TBR Fútbol, que es verdad que es un medio algo pequeño, no es demasiado importante dentro de Inglaterra, pero sí que el periodista que ha comentado esto, que es Graeme Bailey, ya lo hemos nombrado en ciertas informaciones de estos informativos colcheros y de los mercados de fichajes, sí que es un periodista que quizás se le podría tener en cuenta. Comenta Graeme Bailey que además del Barça, el Atlético de Madrid sí que está interesado en Rashford y que buscaría una cesión para el mercado de invierno, para la segunda mitad de esta temporada. El Atlético de Madrid lo vería factible, aunque la llegada de un atacante, dice, no está entre las prioridades del club, que quiere aprovechar el mercado de invierno para fortalecer otras posiciones, lo que decía, el tema del pivote o el tema de quizás un central. Yo a Rashford lo quería traer, quería nombrar su información en este informativo colchonero episodio número 20, porque he visto también a gente especular con su posible fichaje por el Atlético de Madrid. Esto lo voy a dejar más que nada en un rumor. Ya veremos a ver si avanza. Yo lo veo complicado que Rashford fiche por el Atleti ya en este mercado, porque el Atleti ya tiene muchos nombres muy buenos para la delantera y porque necesita reforzar otras posiciones, y lo de Rashford a mí me suena casi más que a un rumor que a otra cosa. Así que lo de Rashford lo dejamos pasar por el momento, pero sí que quería nombrarlo por el tema de todo lo que se está hablando sobre él en esta última semana. Antes de continuar con más informaciones, si os está gustando el vídeo, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo de padres a hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Claro, pasando de Rashford a un futbolista que sí que sonó, y de hecho es verdad que sonó para fichar por el Atlético de Madrid, porque vamos a hablar de Janko, porque si existía alguna posibilidad de que el Atleti fichara a Janko ya en el mercado de invierno el próximo verano, esta posibilidad parece que cada vez es más pequeña, porque según informaba en Tuttosport, desde Italia, la Juventus estaría cerca de cerrar el fichaje de Janko en el mercado de invierno, ya en este mercado de enero. De hecho, creo que era el Corriere dello Sport, decían que ya tiene la Juve el sí del propio Janko, así que lo dicho, un futbolista que estuvo, de hecho, muy cerca de venir. Yo diría que no sé si tan cerca como estoy diciendo ahora mismo, pero sí que se habló mucho de que podía venir al Atlético de Madrid. Lo único que faltó era el acuerdo con el Feyenoord. Él quería venir, ya lo dejó claro en alguna que otra entrevista. Pero un jugador que ha sonado tanto para reforzar al Atlético en el pasado mercado de verano, se le puede ya escapar definitivamente, porque si ficha por la Juve en este mercado de invierno, yo creo que ya nos podemos ir olvidando de Janko, que podría ser un fichaje muy interesante si el Atlético seguía contando con él, lo seguía teniendo en su lista, para, bueno, ayudar a guardar un poco esos, pues esa banda izquierda, ¿no? Que puede ser lo que un poquito de dudas deja de todo lo bueno que le está pasando al Atlético de Madrid. Pues Janko podría haber sido un nombre muy interesante, pero oye, veremos a ver qué ocurre. Pero la Juve parece bastante cerca, según informan desde Italia, así que estaremos atentos. Otro futbolista del Feyenoord que sonó mucho hace un año, justamente para el mercado de invierno de la pasada temporada, era Bifer. Finalmente fichó por el Brighton en verano. Y volvemos a hablar de él en este caso porque ha concedido una entrevista para ELF Voetbal y ha confirmado que sí, que estuvo cerca de fichar por el Atleti. Dice Bifer: el pasado invierno estuve a punto de fichar por el Atlético de Madrid. Hablé con ellos y me explicaron el proyecto, que era muy bueno, pero el Feyenoord no quería dejarme marchar. Después de eso no volví a saber nada de ellos. Un caso bastante similar al de Janko. De hecho, los mismos protagonistas, Atlético de Madrid y Feyenoord. El Atleti intentó, según el propio Bifer, el fichaje del centrocampista, que ya cuando sonaba el año pasado, decíamos tanto Diego como yo, como muchos de vosotros, que sería un fichajazo, pero no se llegó al acuerdo con el club neerlandés. Finalmente en verano, después fichó por el Brighton, así que ya olvidados de Bifer, pero hubiera sido un gran fichaje, porque finalmente llegó Vermiren, que al final ha sido el fichaje que no ha funcionado para el Atlético de Madrid. Pero oye, interesante esto que comentamos de Janko y de Bifer, porque dos futbolistas del Feyenoord que no pudieron fichar por el Atleti porque no llegaron a un acuerdo con el club neerlandés. Así que ninguno de estos futbolistas parece que podría vestir la próxima equipación, tercera equipación del Atlético de Madrid, la tercera equipación de la temporada 25-26. Ya en el anterior episodio del informativo colchonero la trajimos la filtración de Footy Headlines, pero pocos días después de ese vídeo, Footy Headlines volvió a subir otro artículo, en este caso con una filtración quizás mejor hecha, una filtración más fiable, por así decirlo, y algún cambio hay. Además de el color blanco que se puede ver de la manga, ¿no? Y del costado, sobre todo es el tema del escudo a todo color. En la filtración que comentábamos en el anterior episodio informativo, veíamos un escudo monocromo, como se suele decir, de un solo color,
pero le han cambiado, parece que va a ser un escudo a todo color, rojo y blanco, con ese tono azul, con el borde dorado, y a mí me gusta muchísimo más así, no sé vosotros, pero a mí esta camiseta me gusta bastante. Dejadnos en comentarios vuestra opinión. Ya lo dije en el anterior informativo, me recuerda bastante a esa equipación, creo que era la segunda o la tercera de hace un par de temporadas, con ese cuello rojo y blanco que parecía casi una rotonda. Pero esta me parece incluso mejor. Ya solo por el tema del escudo es mejor. Pero bueno, el tema de los colores me gustan. Y eso, que si el escudo es a todo color ya gana. Si veis a la derecha, parece un poco raro el escudo, un poco amorfo las líneas, pero yo creo que es más que nada por el tema de la imagen. El escudo obviamente va a estar perfecto cuando salga esta equipación. Pero lo dicho, a mí me gusta bastante y ya con el escudo me termina de convencer esta tercera equipación para la 25-26. Veremos a ver también el futuro del Metropolitano y del Fútbol Club Barcelona en el Metropolitano, porque esta noticia llegaba antes del partido del sábado entre Barça y Atleti. Noticia de marca de Luis F. Rojo, el FC Barcelona podría no jugar sus partidos de Champions en Montjuic después de la fase de Liga de esta temporada por los compromisos que tiene el ayuntamiento con el estadio de Luis Companys, el estadio de Montjuic. Las opciones que barajaría el FC Barcelona para jugar esos partidos de Champions, ya de 16avos, octavos, cuartos, lo que sea, serían Cornellá, Mestalla o el Metropolitano. A mí esta información me parece bastante extraña, que el Barça juegue partidos de Champions en el Metropolitano como local. Me parece muy raro y justo el timing salió justo antes del partido entre Barça y Atleti del sábado, pero claro, le preguntaron en el chiringuito a Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, y dijo lo siguiente: nosotros siempre colaboramos con todos los clubes, yo estoy encantado de todo, soy un hombre que soy un amante del fútbol y me gusta el fútbol, no hay que negociar nada, ya veremos qué es lo que pasa. A mí esto... No sé si Enrique Cerezo estaba muy enterado del tema, la sensación que me da a mí, por lo menos, y yo no lo veo, no veo que finalmente el Barça pues termine jugando en el Metropolitano sus partidos de Champions, así que veremos a ver cómo avanza la cosa. Ya incluso alguna información desde Barcelona comenta que no, que va a ser o en Montjuic o incluso en el Camp Nou si está bien, pero parece que lo del Camp Nou no se va a solucionar de la noche a la mañana, así que lo del Metropolitano también lo dejamos un poco en espera. Hablando también de otro de los temas de la última semana, es la Superliga, porque ya hablamos la semana pasada de, bueno, el nuevo modelo que había incorporado la Superliga. Sin embargo, pocos días después, las ligas y la FIFPro rechazan el nuevo formato de esta Superliga. Han pedido incluso a la Comisión Europea que no se tome ninguna decisión sobre el calendario sin el acuerdo con las ligas y el sindicato de jugadores. Las ligas europeas además han negado que A22 Sports, que es el promotor de la Superliga, les haya consultado nada y confirma su compromiso con la actual estructura del fútbol organizada por la UEFA, según informaba el partidazo de COPE. Así que lo de la Superliga ya dijimos que veremos a ver si se hace finalmente. Ahora mismo parece que no, en un corto plazo. Y ya con esta información se termina de confirmar eso, que ya veremos a ver. Porque las ligas y FIFPro ha dicho que no aprueban esto. Aunque quizás los que tienen que hablar ahora mismo son los clubes, más que las ligas. Vamos a continuar con más informaciones de este fin de semana, porque también ha jugado el Atlético de Madrid femenino, jugó ante Levante Badalona en Copa de la Reina, Levante Badalona 0, Atlético de Madrid 1, el gol de Fiamma Benítez que da el pase al Atlético de Madrid femenino a los cuartos de final de la Copa de la Reina, así que no están yendo demasiado bien las cosas en Liga en las últimas jornadas, pero oye, ya está el Atlético en cuartos de final de la Copa de la Reina, a ver si puede repetir el título que ganó hace un par de temporadas. Por cierto, también información en el Atlético de Madrid femenino, Carmen Menayo oficialmente ya renovada con el Atlético de Madrid femenino hasta 2026, una futbolista que, si no me equivoco, llegó hace 10 años, de hecho, en 2000, bueno, hace menos, hace 8 años, en 2016, creo que llegó Carmen Menayo, y la verdad es que sigue aquí, en el Atlético de Madrid, renueva hasta 2026 y cumplirá 10 años en el club si cumple el contrato que tiene establecido ya después de esta renovación. Hablando del Atlético de Madrid B, empató ayer, es su partido ante el Alcoyano 0, Atlético de Madrid B 0, bueno, un pinchacito también del Atleti que viene también de perder ante el Sevilla Atlético en los últimos minutos de la pasada jornada, pero bueno, creo que esto no quita la gran temporada que están haciendo los de Fernando Torres. Hablando de la cantera, también ya se conoce que el Rapid de Viena va a ser el rival del Atlético de Madrid juvenil en los 16avos de final de la Youth League. Este partido, Rapid de Viena Atleti, va a ser o el martes 11 o el miércoles 12 de febrero. También, por cierto, se conoce el rival del Atleti juvenil en la Copa del Rey de juveniles, va a ser el Burgos, Atleti Juvenil Burgos, también 16avos de final de la Copa del Rey, va a ser el sábado 11 o el domingo 12 de enero, así que próximos partidos importantes para la cantera del Atlético de Madrid. Hablando de cantera, canterano y Atlético de Pro es Carlos Martín, que ayer en Mestalla marcó
uno de los goles, bueno, de hecho el primero del partido, en ese Valencia 2, Alavés 2. Un buen gol casi de delantero centro puro, porque, bueno, le llega al centro al punto de penalti y remata muy bien Carlos Martín. Creo que es su segundo gol en toda la temporada, ya incluso la anterior jornada dio su primera asistencia en primera división, así que, oye, está funcionando, está teniendo muchos minutos, está siendo titular, por lo menos ahora con el Chacho Coudet en Alavés, y estamos de enhorabuena porque, oye, cuanto más juegue Carlos Martín, más tiempo de progresión tendrá en primera división y quizás en un futuro cercano, posiblemente, pueda ya pertenecer al primer equipo del Atlético de Madrid. Seguimos con el tema de canteras, porque Gavi, canterano del Atlético de Madrid, que ahora mismo está entrenando en una cantera de España, en la cantera del Getafe, en el Getafe B, habría sido contactado por el Real Zaragoza para que fuera su nuevo entrenador, según ha informado Jorge San Cristóbal y que ha confirmado Aragón Televisión. Sería una posibilidad bastante real para el Zaragoza, sería un salto importante para el propio Gavi, entrenar ya en segunda división, lo está haciendo magníficamente bien en el Getafe B. De hecho, Ángel Torres, según se informó, también tenía muy buena relación con Gavi, que podría postularse Gavi como el futurible sustituto de Bordalás, si en algún momento Bordalás se va del Getafe, así que veremos a ver qué ocurre, porque creo que Víctor Fernández, que era el entrenador del Zaragoza, se medio despidió, creo que ya era oficial que se fue del Zaragoza después de los malos resultados, aunque este fin de semana creo que ha ganado el Zaragoza, así que bueno, veremos a ver qué ocurre con Gavi y esta noticia. Una noticia que, si se cumple, sería el regreso de Gavi a otro de los equipos, creo, de sus amores, como es el Zaragoza, donde fue importante, donde llegó a ser capitán incluso. Así que esos tres equipos también ha tenido gran protagonismo Gavi, en Getafe, en Zaragoza y en el Atlético de Madrid. Y hablando de un futbolista, estamos hablando de Gavi, ya exfutbolista, entrenador. Vamos a terminar este informativo colchonero número 20, episodio número 20, con un exfutbolista del Atlético de Madrid que ha anunciado su retirada del fútbol. El propio Vitolo lo ha confirmado en el podcast Actitud Constante, ha dicho: la gente lo habrá sabido porque llevo 2 años que no piso un campo de fútbol. Soy bastante cabezota y mi familia ha sido importante. Me han dicho que lo intente una vez más y estoy muy ilusionado, pero al final no ha podido ser. Después de esas palabras lo intentó, pero se retira del fútbol Vitolo. Un futbolista que cuando llegó al Atlético de Madrid sí que prometía bastante, a mí me pareció en su día un muy buen fichaje que podía encajar bien, se hizo un buen desembolso procedente del Sevilla, pero es que venía de ser uno de los mejores jugadores del Sevilla, incluso creo que había llegado a debutar con la selección absoluta española. Pero tema lesiones, tema de adaptación, no se terminó de incluir en el equipo, en el Atlético de Madrid. Después de eso, el tema también más lesiones, se fue cedido al Getafe, a Las Palmas para recuperarse un poco, pero no ha vuelto a ser el mismo y al final creo que rescindió su contrato ya el año pasado, en invierno si no me equivoco, y no lo hemos vuelto a ver. No sé si habrá entrado en algún club en este tiempo, pero Vitolo que anuncia su retirada del fútbol y nada, de aquí le deseamos toda la suerte del mundo en esta nueva etapa de su vida. Así que nada, con la retirada de Vitolo cerramos este episodio número 20 del informativo colchonero. Cerramos un episodio especial porque, como he dicho al principio, va a ser el último vídeo antes de Nochebuena y antes del día 25. Así que os deseamos a todos unas felices fiestas, una feliz Navidad. Volveremos, pues mira, esta semana quizás hay menos vídeo por el tema de las fiestas. No vamos a poder grabar ni Diego ni yo esta semana. Vamos a pasar más tiempo también con la familia, con los amigos. Pero, oye, quizás el 27 o el 28 podamos volver con un nuevo informativo colchonero, o ya directamente quizás vuelva la sección del mercado de fichajes, porque está a punto de abrirse oficialmente el mercado de invierno, así que bueno, si hay noticias importantes las tendréis aquí en el canal, en De Padres a Hijos. Lo dicho, felices fiestas a todos, gracias por estar ahí un día más, gracias por haber visto este vídeo en YouTube y haberlo escuchado también, los que lo escucháis en iVoox y en Spotify, así que nada, dejadnos en comentarios qué os ha parecido este episodio 20 del informativo colchonero, qué opináis del tema del Lenglet, creéis que sería un buen movimiento fichar al central ya definitivamente del FC Barcelona, las salidas de Lemar, de Reinildo, ¿qué os parecen? También el nombre de Lambarela que propone Simeone para el centro del campo. Y nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter y Instagram, no hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.